Hoy voy a hablar otro poquito del amor, ¿no? Es algo que me gusta discernir. Ayer leía a un neurocientífico que está especializado en la neuroeducación. Y verdaderamente la entrevista que le hacían en el periódico era muy interesante porque decía cosas muy poderosas, ¿no? Muy potentes, ¿no? Y una de las que me llamó la atención por sus repercusiones, ¿no? Porque muchas veces hay afirmaciones que traen consecuencias muy límites, ¿no? Son consecuencias muy potentes, ¿no? Cuando se estiran, cuando se llegan a la profundidad de esa afirmación, ¿no? Él decía que, hablando de los jóvenes, que cuando un joven te contesta mal, cuando un joven te insulta, un joven te odia, dice en realidad no puede hacer otra cosa, ¿no? O en realidad no te odia. Es decir, él no te está odiando, simplemente es una sobreexcitación de la amígdala. Dice incluso si te odia, si dice que te odia, en realidad tampoco te odia. Es decir, que el sentimiento de odiar es esa sobreexcitación de la amígdala, ¿no? Del sistema límbico, y es lo que muchos especialistas también han llamado el secuestro emocional. Sí, el secuestro emocional, ¿no? Lo que el cerebro queda supeditado, todo el cerebro, a ese poderoso tsunami emocional, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque te está diciendo que el odio no es la emoción. Es decir, tú cuando odias a una persona, cuando insultas a una persona, cuando te enfadas con una persona, cuando ocurre eso, en realidad estás siendo secuestrado por la amígdala, por el sistema límbico, por el cerebro emocional, ¿no? Por el cerebro animal, ¿no? Más animal, ¿no? Entonces, podemos entender que el odio, el verdadero odio, es el intelectual. Aquí habría más que decir, pero me voy a quedar aquí, ¿no? Es el intelectual, ¿no? Es decir, cuando fríamente tú odias intelectualmente a alguien. Ese es el odio, cuando tú fríamente odias a alguien, ¿no? En frío, racionalmente. Y esto en los juicios, en los crímenes, en los juzgados, pues se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta si ha habido si es premeditado, si ha habido dolo, si ha habido un secuestro de la amígdala, si ha habido en un momento dado de furia, cómo se ha producido esa acción, ¿no? Vale, entonces si entendemos que el odio, el verdadero odio, no es esa pulsión, esa fuerza emocional, es eso que se ha llamado el secuestro cerebral, ¿no? Entonces, ¿el amor qué es? ¿El amor qué es? Es decir, si el odio, el verdadero odio es el intelectual, ¿el verdadero amor cuál es? Es decir, si el odio emocional no es odio, como dice este neurocientífico, dice, no te odia. En realidad no te odia. En realidad es que hay un proceso de superexcitación de la amígdala, del sistema límbico, que lleva a la persona a sentir eso, pero en el fondo eso no es más que esa sobreexcitación por X motivo, ¿no? Que puede tener muchas causas, ¿no?
pero que no están en la voluntad de la persona. En la voluntad de la persona, digamos que está la razón, ¿no? Cuando estás frío y cuando estás pensando, cuando estás razonando. Aunque ya he dicho que aquí hay, entre comillas, pero no quiero entrar ahora ahí, ¿no? Entonces, en el amor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el verdadero amor? El que se siente de manera pasional, el que se siente de manera como un secuestro también. Por eso dicen que el amor es una enfermedad, ¿no? Como un secuestro, que te pones tonto, que no entiendes nada, que te pones muy emocional. O el verdadero amor es el de la razón, el del pensamiento, ¿no? Cuando tú pones tu voluntad, tal cual como el odio. Cuando tú pones tu voluntad, son dos sentimientos, son dos emociones, son dos que se enfrentan. Una es la cara y la otra es la cruz. Entonces, si para un lado podemos decir que el odio el verdadero odio es el que uno siente racionalmente en frío, el amor también tendríamos que decir que es eso, que el verdadero amor es cuando uno racionalmente en frío, con el proceso de la voluntad, está amando a esa persona, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esto, porque viene a corroborar todo lo que yo he hablado, ¿no? De lo que es el amor, ¿no? El verdadero amor, o las diferentes formas de amar, ¿no? Porque al final el amor, como todas las cosas, cuando decimos amor, es lenguaje, es decir, estamos nombrando a algo con el conocimiento, por eso en las profundidades, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Nombramos algo y nos creemos que ese algo es lo que es, pero aquí hay muchos matices, ¿no? Lo que es el amor ideal, lo que entendemos como un meta-amor, y lo que sentimos como amor, que puede ser efectivamente la pulsión emocional, la sobrecitación de la amígdala por X motivos. Muchos de esos motivos son los programas que tenemos biológicos, ¿no? La sexualidad, cuando alguien te gusta mucho sexualmente porque tienes un programa sexual para la procreación, para la supervivencia de la especie, eso hace que tú sientas unas emociones por esa persona a las que llamas amor. ¿Pero qué es en el fondo? ¿Qué es en el fondo? Al final, cuando eso se termina el amor, se termina todo, la persona desaparece, la llegas a odiar, la mandas a la mierda. En cambio, cuando hay razón de por medio, la cosa es distinta. Es muy interesante todo este tema de cómo funcionamos los seres humanos y aprender a saber cómo funcionamos nos enseña también a aprender cómo nos manejamos y cómo juzgamos a los demás, al otro y a uno mismo. Y a uno mismo también, ¿no? Es compleja la vida, ¿eh? Bueno, pues nada, pues esto era lo que tenía que decir hoy.